Un cordial saludo a los compañeros en este panel, concretamente a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, a José Beltrán, doña Carmen Escoto Fernández, al director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional de México, José Beltrán Benítez, a Ernesto Ginesta Lobo, presidente de la Sala Constitucional, por supuesto a la presidenta de la Embajada de la Paz para Panamá y a todos ustedes. Voy a tratar de ser breve respecto al tema que me han asignado, porque no quiero que me suceda lo de un amigo que cometió el error de preguntarle a un moderador como nuestro moderador en este momento de qué tiempo disponía para hablar, y él le dijo: usted tiene todo el tiempo que quiera, nosotros nos vamos en 15 minutos. Voy a tratar de acomodarme a ese tiempo para que no se vayan a ir a ustedes y por supuesto escuchen a nuestros honorables panelistas. Cuando uno habla de América Latina, hay varias ideas que se le vienen a la mente de forma inmediata. La palabra futuro, nadie piensa que América Latina es una región de pasado, mucho menos prehistórica, es una región donde uno huele, siente el futuro. También hablan de una región rica, tenemos recursos naturales, la mitad de la biodiversidad del mundo, la tercera parte de las posibilidades hidroeléctricas, el 20% de las reservas petroleras, pero muy poco se habla de que esta región es un oasis de paz en el mundo. En un mundo azotado por las guerras étnicas y religiosas y los conflictos ideológicos, no deja de ser una muy buena noticia que haya una región que de alguna manera ha podido evitar este tipo de confrontaciones. Y América Latina es una región de paz, no solamente como una aspiración retórica, sino como una realidad histórica. No hay presencia de armas nucleares en esta región, fueron eliminadas en los acuerdos de Galápagos y de Tlatelolco. No hay presencia de bases militares extranjeras en esta región. Las últimas se fueron hace poco de aquí de Panamá y de Ecuador en Manta. No hay conflictos que uno pudiera catalogar de alta intensidad. Nosotros, a través de ciertas figuras como la figura del mestizaje, que nos permitió a través de esa fragua crear un esquema de convivencia entre las razas que nos permitió eliminar cualquier tipo de confrontamientos o de nacionalismos como los que ahora se están viviendo en Europa, a través de la figura del sincretismo religioso que nos permitió armar una religión en la cual convivían los elementos de las religiones aborígenes con las religiones importadas, y a través de una especie de convivencia social de la cual se han encargado los movimientos sociales, que son de alguna manera los canales a través de los cuales se está expresando o solucionando el conflicto social. Hemos construido una región en paz. No es que no haya dificultades o que no haya amenazas, las hay y muy grandes, pero esas amenazas las estamos y las vamos a seguir conjurando a través de estos mecanismos de resolución pacífica de conflictos, respetando rigurosamente los derechos humanos, manteniendo el hilo de continuidad democrática que logramos establecer desde hace 40 años y que hemos reiterado a través de más de 120 procesos electorales en estas 4 décadas, pero sobre todo manteniendo este compromiso para no llevar al enfrentamiento armado nuestras diferencias. Por eso creo que esta es una excelente introducción para entender el sentido que tiene para la región latinoamericana el proceso de paz que se está viviendo actualmente en mi país. Después de 50 años de conflicto armado,
de unas negociaciones que tardaron más de 4 años y de unas prenegociaciones que tuvieron más de 130 reuniones. Por fin, hace un año se firmaron los acuerdos de La Habana, en los cuales se pactó el fin del conflicto armado, por lo menos con la organización más importante, que era la organización, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. ¿Por qué pudo el presidente actual y no pudimos los que fuimos presidentes haber llegado a la paz? Porque hubo un alineamiento de los astros que hicieron favorable la posibilidad de que se firmara. En primer lugar, un convencimiento de las partes de que estábamos en un empate costoso, en que nadie estaba ganando, pero todos estaban perdiendo la guerra. En segundo lugar, la circunstancia igualmente afortunada de que se consiguió de alguna manera avanzar en unos temas jurídicos que hacían posible, como ahora lo explicaré a este auditorio, tener un canal jurídico para resolver nuestras diferencias, pero sobre todo porque se identificaron unos temas en la agenda que constó de 5 puntos fundamentales. En esa agenda no está pactado ni un cambio en modelo económico, ni un cambio en la Constitución. Están pactados temas que de alguna manera son sensibles al conflicto armado. Por ejemplo, el tema de tierras. Desde hace 200 años en Colombia hemos venido disputándonos por la propiedad de las tierras. Todavía hoy día el 1% de los propietarios de tierras en Colombia son dueños del 50% de las tierras. Sin una reforma agraria es imposible pensar que Colombia pueda avanzar en un camino de igualdad hacia adelante. El tema de las tierras, por eso, que llevó al monte a las FARC hace 50 años, es el primer punto en la agenda. El segundo tema, que está hoy día muy de moda en Colombia, es el tema de los cultivos ilícitos. En Colombia hay presencia de cultivos ilícitos, especialmente de coca, en más de 23 departamentos, como resultado en parte de la ausencia del Estado en unas zonas donde la única posibilidad de sobrevivir para los campesinos era a través de la siembra de estas sustancias de carácter ilícito, que de alguna manera han convertido o han aliado la violencia con el tema de las drogas. El común denominador de las distintas formas de violencia histórica que ha vivido Colombia en los últimos 30 años es la financiación de los dineros de las drogas, que financiaron indistintamente la violencia paramilitar, la violencia guerrillera, la violencia sicarial. Es decir, hay una estrecha compenetración, pero la solución para esto no es fumigar los cultivos, como se pretendió durante 20 años, en que fumigamos 1 millón de hectáreas en las zonas del sur del país, incluidas parte de las ecuatorianas, porque esto prácticamente llevó a que los cultivos, como una metástasis, se trasladaran a otras partes del país y no a que se desaparecieran. Por eso la propuesta de una sustitución social y voluntaria de los cultivos, dándole a los campesinos la posibilidad de que los sustituyan por unas fuentes legales, pero con el apoyo del Estado en términos de canales de distribución, en términos de subsidios, en términos de esquemas de agrupación de tierras como las zonas de reserva campesina, es un aporte virtuoso de la agenda a lo que estamos programando. Pero además del aspecto de participación política y la carpintería de la desmovilización, hay un aspecto al cual me quiero referir de manera muy especial, que es el tema de las víctimas. Lo que hace diferente el Acuerdo de Paz de La Habana de los anteriores acuerdos o intentos de acuerdos es que este acuerdo está centrado en las víctimas. Antes nos preocupábamos más por saber qué hacíamos con los victimarios. Aquí el referente fundamental de los acuerdos de La Habana es la protección, la reparación y la reconciliación de las víctimas. Y estamos hablando de 7 millones de colombianos, 4,5 millones desplazados por la violencia, personas desaparecidas, personas
mutiladas por las minas antipersonas. Son ellos, las víctimas, los que le dan un profundo soporte ético a los acuerdos de paz de La Habana, porque no se trata simplemente de desmovilizar a unos guerrilleros, lo cual es muy importante, sino de establecer unas bases de reconciliación. Por eso, lo que se firmó en La Habana se puede considerar como la paz negativa, es decir, la ausencia de enfrentamiento armado, el silencio de los fusiles, si se quiere, pero no es la paz definitiva. Lo importante es lo que viene hacia adelante. En los últimos meses hemos presenciado cómo las FARC, 15,000 personas, aceptaron concentrarse en 16 zonas veredales, entregar sus armas, entregaron 1.6 armas por cada guerrillero, que es algo sorprendente respecto a los promedios mundiales que no pasaban de un arma por guerrillero. Y ahora están aspirando legítimamente a que el Estado colombiano les cumpla con la desmovilización y con la reincorporación. Ahí es donde comenzamos a transitar este camino difícil, que es el paso del conflicto al posconflicto. ¿Cómo lograr que una sociedad que estaba resolviendo sus diferencias a través de la lucha armada y del enfrentamiento mortal pueda aprender a resolver esas diferencias de una manera democrática y con una nueva pedagogía para la paz? Y ese paso entre el conflicto y el posconflicto es el que tiene que ver con el tema de este seminario, que es la justicia transicional. La justicia transicional es un conjunto de normas que se han venido allegando, como bien lo señalaba Ania esta mañana, que se han venido de alguna manera compilando sin que haya una compilación formal, que le permiten a un país que ha sido víctima de graves violaciones de derechos humanos hacer el tránsito de una sociedad de conflicto a una sociedad de posconflicto. El VIH, los derechos humanos, las normas convencionales, los protocolos, todo eso forma parte de este cuerpo normativo que va a permitir que la sociedad colombiana abandone el conflicto y pase a una etapa distinta. Así como le enseñaban a uno en el catecismo en el colegio, el misterio de la Santísima Trinidad, que eran 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, aquí son 3 elementos distintos, que son la verdad, la justicia y la reparación, y un solo Dios verdadero, que es la reconciliación. Esa reconciliación es el propósito sobre el cual se debe empezar a trabajar en Colombia para que tengamos hacia adelante una sociedad reconciliada. Verdad, ya está prevista la creación de una comisión de la verdad. No es la verdad de los actores armados, no es esta comisión para que cada uno de los actores establezca su nivel de responsabilidades respecto al conflicto, es la verdad de las víctimas, es la verdad que le interesa a las víctimas. Las víctimas no quieren el cheque, ni siquiera están interesadas en el castigo o en la revancha. Las víctimas quieren saber qué pasó con sus muertos desaparecidos, por qué los atacaron a ellos, por qué perdieron las piernas, por qué los desplazaron de la violencia. Solamente la verdad genera la paz, y eso está demostrado con los otros procesos de paz del sur del continente, donde por no haber abierto la verdad, ahora están juzgando nuevamente a los responsables porque no se hizo el ejercicio de que las víctimas pudieran elaborar su duelo a través de la verdad. La justicia no puede entenderse como lo han hecho un poco ciegamente algunos sectores reaccionarios en Colombia, como cuánta impunidad, si hay o no impunidad. Aquí no hablamos de impunidad. Esa mentalidad corresponde a la idea del populismo punitivo que hay en América Latina, de que todo lo solucionamos aumentando una pena o aumentando más gentes en las cárceles. Aquí no se trata de aumentar o no las penas, de dosificar o no la cárcel.
Aquí de lo que se trata es de que a partir de la verdad que reconozcan los actores, a partir de esa verdad haya una decisión que de alguna manera le dé la posibilidad a la persona de que se reintegre a la sociedad y reconstruya su vida. ¿Ustedes creen que hubiera sido posible conseguir lo que hemos conseguido diciéndole a la gente que estaba en las FARC, mire, deje las armas y yo a cambio le ofrezco que lo extradito a Estados Unidos o le doy 40 años de condena o simplemente lo dejo en una libertad absolutamente precaria? Por supuesto que no. A lo que le estamos ofreciendo es la posibilidad de que dejen las armas y consigan a través de las urnas lo que estaban buscando a través de los fusiles. Y eso es todo un cambio de mentalidad. Y para eso hay que hacer unas concesiones en justicia que se hacen teniendo en cuenta los niveles de verdad y las posibilidades de reparación. ¿Y en qué consiste el concepto de reparación? No es solamente la reparación económica, que es lo que le preocupa a algunos en Colombia, es también la posibilidad de que las personas ofrezcan una reparación moral a las víctimas. Es el compromiso y la garantía de que nunca más va a suceder. Por eso, en este momento en Colombia ya se ha constituido un nuevo cuerpo de justicia transicional, 52 magistrados, de los cuales 18 integran una corte de justicia transicional, los otros son magistrados de salas de verdad, salas de reconciliación, salas de decisión. Asimismo se está conformando una comisión a la verdad. ¿Quiénes van a ir a esas salas? ¿Quiénes van a someterse a justicia transicional? Los que estuvieron involucrados en el conflicto, que son 15.000, 20.000 personas. Ahora, no solamente los que estuvieron involucrados, tocayo, no solamente estuvieron involucrados directamente, sino también indirectamente. Claro que tienen que ir los militares a responder por los falsos positivos y por sus acciones militares. Todo dentro del referente, como aquí decía Ania, de un gran referente ético que es el Tratado de Roma. Yo firmé el Tratado de Roma como presidente de Colombia y además lo impulsé y además lo defiendo. Si este proceso de paz en Colombia hubiera ocurrido hace 20 años, le hubiéramos dado una amnistía a todos y nos hubiéramos olvidado del tema. Hoy día el efecto del Tratado de Roma, que es un efecto preventivo, es que la gente sabe que no puede saltarse unas líneas rojas de la ética internacional, porque en ese momento entraría a operar la justicia, como muy bien lo plantea la magistrada, de carácter complementario. Entonces, tienen que ir también los que financiaron la violencia, los que hicieron causa común con los violentos, fueran de izquierda o de derecha. Y no tienen que ir solamente a responder judicialmente, tienen que responder con la verdad, que es lo que le interesa a la sociedad colombiana. Voy redondeando para no saltarme el tiempo. Es difícil para uno como colombiano transmitirle a quien no ha vivido la violencia la importancia que para el país tiene la paz. Hace algunas semanas mi hijo mayor con mi nieto mayor estaban en una zona de guerra y me llamó y me dijo, papá, no hay avión, nos vamos a devolver por carretera, eran 12 horas de carretera. Eso hace 20 años era imposible pensar. Yo le dije, si es cierto que hay paz, devuélvete. Y llegó sin ningún problema. Esos pequeños hechos de paz son los que sumados deben producir el edificio de la reconciliación. No hay ninguna persona que en Colombia no haya sido de alguna manera víctima directa o indirecta de la violencia. A mí en 1989 me metieron 13 tiros en un atentado, todavía llevo 4 adentro, por eso dicen en Colombia que soy el político más aplomado, pero yo no miro con resentimiento lo que está pasando ni a los que pudieron haber intervenido en este hecho, porque creo que ese es el precio de la paz. Mire, con la paz pasa algo parecido a lo que sucede con el aire, que uno no sabe la importancia del aire hasta que se lo quitan. Y nosotros estamos comenzando a vivir en paz.
Y eso justifica cualquier esfuerzo, superar cualquier incomprensión, pero sobre todo es la puerta que nos abre a la reconciliación. Estamos comenzando a respirar la paz y espero que esto sea un esfuerzo que se sostenga hacia adelante, no por nosotros, que ya estamos saliendo y que tal vez fracasamos en el intento de lograrla, pero sí por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias.